Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro trabajo dentro del curso de Cálculo 1 para la Facultad de Ciencias de la UNAM. El día de hoy es una clase especial porque de alguna manera vamos a definir lo que es el límite de una función. Así que al fin llegamos aquí. Hay más temas que se le pueden explotar a lo que son las sucesiones, ¿sí? De hecho, me faltó algo por ahí, pero lo vamos a dejar dado que tenemos el tiempo contado. Y bueno, aprovecharé para hacer algunas cuestiones ahí y ya verán. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿sí? Entonces les voy a compartir pantalla. Déjenme compartirles pantalla. Bueno, jóvenes, entonces, ya vimos lo que es una convergencia en cuanto a la cuestión esta de las sucesiones. Entonces, recordando un poquito nada más, ¿sí? Nada más un poquito, veamos que el, el hecho de una convergencia, ¿sí? Se definía en términos de que pues tenemos un punto A, y tenemos una sucesión, ¿no? Una sucesión que de alguna manera se mueve alrededor del punto, ¿sí? Y se va aproximando, ¿no? O sea, sus valores se van aproximando dependiendo de la definición que tenga la propia sucesión. Digo, aquí se ve un poco sucio lo que estoy haciendo, pero nada más es algo rápido para que ustedes lo vislumbren. Entonces, la idea esencial es que pues tomamos una vecindad, ¿sí? Y alrededor de ese punto trazamos una vecindad de radio epsilon, ¿sí? Esto ya lo hemos discutido n veces. Y bueno, ya sabemos que la distancia que nosotros queremos manifestar es esta, de aquí y esta de acá, ¿sí? Donde esa distancia, bueno, aquí me quedó más dispareja, ¿no? Pero supongamos que es epsilon de los dos lados. Entonces, este valor epsilon es una longitud y la longitud, como ya sabemos, es un valor positivo, ¿sí? Entonces, esta epsilon, calculándola, pues nos debería de dar en este punto, ¿sí? En este punto y en este punto, de este lado nos daría epsilon, más bien a menos epsilon, y del otro lado a más epsilon. Ya por ahí surge una duda al respecto con alguno de ustedes la clase pasada. Entonces, es importante que lo retomemos, ¿no? Y bien, la idea principal era, bueno, pues de alguna manera quedaba fuera una cantidad finita de elementos de la sucesión. O sea, podríamos tener millones, ¿no? De términos de la sucesión fuera de la vecindad o fuera de este intervalo abierto, ¿sí? De radio epsilon con centro en A, de tal forma que toda esta gran cantidad de elementos de la sucesión que al final van a ser una cantidad finita, ¿sí? Pueden ser millones, pueden ser trillones o lo que sea, pero al final es una cantidad finita, ¿sí? Nos alcanzan los números reales para definir un valor ahí, un valor que nos permita saber cuántos elementos de la sucesión hay afuera. Pero dentro de la sucesión, ¿sí? En algún momento empezamos a tener valores para alguna n, ¿sí? Para alguna xn tenemos un valor en los naturales, ¿sí? Que nos adentra dentro del, valga la expresión, nos adentra en el intervalo este, ¿sí? Que es la vecindad de radio epsilon con centro en A, y empezamos a ver que a partir de esta n, ¿sí? Todos los demás términos de la sucesión caen dentro de
de la vecindad. Entonces, pues lógicamente podremos tener una cantidad muy grande de valores de la sucesión afuera de la vecindad, pero en el interior se concentran la gran mayoría, o sea que son una infinidad. En este contexto, pues, de ahí la discusión que dimos en un momento, ¿sí? De por qué tomábamos xn mayúscula, ¿sí? Y tomábamos luego xn minúscula, ¿no? De esta forma, pues, ya sabíamos que los valores n, que son mayores o iguales que esta n, pues de alguna manera se adentraban más y la longitud que había de A al punto xn era menor que la longitud que habría de A a xn mayúscula. ¿Sí? Entonces, y bueno, y ya la discusión la dimos por qué esto es para cualquier epsilon, ¿sí? Existe una n tal que esa n era para cualquier otra n minúscula que fuera mayor que ella, cumplía la cualidad de que xn menos epsilon menos a era menor a epsilon, ¿no? Y esto era hablando de la convergencia. De la divergencia, pues era lo mismo, el mismo argumento, pero xn menos a era menor o igual que epsilon. Sí, o sea que no existe una n que nos permita acotar, ¿no? En este contexto, o que nos permita acotar de uno de los lados al menos. Esta idea de convergencia, de alguna manera la vamos a extrapolar a lo que es el límite de funciones. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos una función, ¿sí? Por ejemplo, tenemos f de x igual a x, así nada más, pues no nos dice nada. Pero en este caso, si por ejemplo tomamos una sucesión xn y a esta sucesión, ya sabemos que con n los naturales, a esta sucesión nosotros la aplicamos, o sea, tomamos todos estos elementos de la sucesión y la aplicamos dentro de la función de tal forma que sabemos que esta sucesión converge, ¿qué le va a pasar a esta función? Esa es la pregunta del millón, jóvenes. Y estamos hablando nada más de sucesiones, no estamos hablando del límite de una función. Hasta aquí. Estamos opinando, si esta sucesión se aproxima a un valor A, ¿qué va a pasar? Esta función como tal, aplicándole la sucesión, va a resultar que f de x, n, va a converger a f de A. ¿Esto podría suceder? ¿O sucede en todos los casos? ¿Ustedes qué opinan, jóvenes? No es tan simple, ¿verdad? Es complicado si no nos ha quedado de todo claro esta definición. Es un poco complejo entender a cabalidad esto, porque no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, dependiendo de la definición que tenga la función, ¿sí? O sea, cuál sea su regla de correspondencia, vamos a poder definir un límite. O sea, vamos a poder definir si la función converge y saber si la función converge a este punto también. ¿Sí? Eso es importante, pero no lo sabemos realmente. Entonces tenemos que definir reglas claras, ¿no? Y para definir estas reglas claras, pues tenemos que procesar toda esta información a partir de las sucesiones. Hay diferentes textos en donde se nos pone donde se pone la definición, ¿sí? Así como tal. Y órale, a calcular límites, ¿no? O hacer límites. Bueno, pues no es tan así, porque darles la definición, pues cuando yo tomé clases por primera vez de cálculo 1, donde me daban por primera vez la definición del límite,
nunca me explicaron de dónde sale el límite o por qué, o de dónde sale la definición, por qué se define así la definición. Sí, valga la redundancia. Sí, aquí discutimos de dónde sale la definición para la convergencia de sucesiones. Lo discutimos. Y vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Sí? Se complica un poco más porque ya no estamos en una recta real. Vamos a estar en un plano cartesiano, donde tenemos R cruz R. ¿Sí? Entonces, si nuestra sucesión converge, pues lógicamente se va a mover sobre esto, pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión, porque si no converge la sucesión, o más bien si converge la sucesión, por fuerza tiene que converger la sucesión aplicada a la función. La respuesta, pues, es que no sabemos. Necesariamente no. Esa es la respuesta corta, ¿sí? Pero en algunos casos sí se cumple, entonces tenemos que dar esas condiciones, ¿no? Tenemos que ver cuáles son esas condiciones donde sí se cumple esta definición. Bueno, entonces, pasemos al... Déjenme subir esto. Voy a estar escribiendo, ¿sí? Ahorita no voy a ponerles mucha literatura, porque voy a estar hable y hable y hable. Entonces, en algún momento, si desean interrumpirme, por favor, háganlo. Bien. ¿Cómo podemos saber si una función converge? ¿Sí? Pues tenemos que empezar a ver qué onda con el plano cartesiano. Porque, pues, una función dada, o más bien una función aplicada a una sucesión, me va a llevar necesariamente a un término donde yo pueda definir claramente la convergencia. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, si tenemos un punto aquí, tenemos otro acá, tenemos otro acá, tenemos otro acá, y así se va dando una convergencia, ¿sí? Esto sería para los valores y tenemos una sucesión que es esta, xn. Esta es nuestra sucesión. Y esa sucesión converge al cero, en este caso, ¿sí? Tomemos esto como el cero, este es r y este es r, ¿sí? Ahora, si nosotros aplicamos una función, ¿qué es lo que va a pasar? Depende de la definición de la función. ¿Sí? Depende de la definición de la función. Y podría darse el caso, por ejemplo, si tenemos una sucesión, o más bien una función, que dada su característica principal sea esta. Algo así. O sea, esta sería la función. Claramente que estarían viendo ahí. Ahí la función es continua. Tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando la aplicamos, lógicamente estaríamos viendo los puntos. Estos que están aquí. Sí, así. Algo así. O sea, la función es como la dibujé, sería una especie de f de x. La voy a poner en rojo para que la función definida tal cual sería f de x igual a 1 entre x. Ya sabemos que tiene, no está definida en el 0, o sea, el dominio de la función es los reales menos el 0, ¿no? Y por otro lado, ¿sí? Cuando yo aplico la función a la sucesión sería xn, ¿sí? Igual a 1 entre xn.
Ese sería, pues, el asunto donde tenemos los puntos negros ahí, ¿no? Entonces, la función se ve así con rojo y la función se ve así con puntos negros. Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Esta sucesión converge? O sea, ¿la sucesión definida para esto converge? Supongamos que la sucesión dada para este caso converge a cero. Cualquier sucesión. No me voy a poner exquisito en términos de a ver cuál, ¿no? ¿Cuál converge? No. Tómense cualquiera. Entonces, esta sucesión converge al cero. Pero ¿esta qué? ¿Qué le pasa? Pues según yo también convergería a cero porque pues también se van juntando los puntitos cada vez más cerca al cero. Exacto. Permítanme un momento, déjenme. Pues sí, ¿no? De alguna manera, si lo ven, si la sucesión en este caso converge, la sucesión que nos define bajo la función, pues también converge. ¿Sí? Ahora, a ver, bueno, aquí habría que ver algo en particular. Porque estoy dando esto de aquí, ¿sí? La sucesión converge a cero. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Si la sucesión converge a cero, ¿qué está pasando? Los valores que demos entre 1 y menos 1 van a ser vitales aquí. ¿Por qué? Aquí recapitulando un poco porque yo ya estaba viendo esto. No me había, no lo había clarificado bien, pero esto quiero que lo vean ustedes. Si esto converge a cero, observen bien qué es lo que está pasando. La función viene de esta forma. Por un lado, y hace esto del otro. O puede venir de menos infinito hacia acá. Perdón, de más infinito y de menos infinito. Sí, porque al final esta sucesión converge, pero lo que quiero que vean es esto de aquí. Si la sucesión converge a cero, podemos tomar entre 0, entre menos 1 y 1, una vecindad lo suficientemente pequeña, menor que 1, de tal forma que ocurra que todos los valores que están dentro de la sucesión o dentro del intervalo, ¿sí?, que hemos definido, es decir, si nosotros damos, supongamos que aquí está el menos 1 y por acá está el 1, ¿sí?, nada más por darles valores. Y aquí está la vecindad. Damos una vecindad de X, ¿sí? Podemos definir un radio epsilon para este caso. ¿Y esto qué implicaría? La sucesión está acercándose al cero por la izquierda y por la derecha. ¿Eso qué les indica, jóvenes? La sucesión se hace cada vez más pequeña, entre 0 y 1, ¿sí? Entre más grandes son los valores de la sucesión, o sea, entre más grande sea n, para que me entiendan, entre más grande sea n, más me aproximo al 0. ¿Sí? Entonces, me puedo aproximar al 0 de distintas formas. ¿Sí? Pero en particular, si me tomo valores entre 0, entre menos 1 y 1, los valores de la sucesión
son cada vez más pequeños, ¿sí? Porque se van acercando cada vez más. ¿Eso qué les indica? Si ustedes dan un valor aquí y hacen la proyección, el valor de f está acá. ¿Sí? Y este término en x es más grande que este. Lógicamente el argumento varía acá, ¿no? De este lado. Pero concentrémonos nada más aquí para que lo vean. Entonces, si yo doy este término de aquí, entonces cuando lo reflejo, tengo esto ahí. Entonces, f anda por acá. Y así me puedo ir cuantas veces yo quiera, entonces hasta que toque y el reflejo. Los valores de f, vamos a llamarla f1, f2, f3. ¿Qué es lo que está pasando, jóvenes? F está creciendo, pero los valores de x, o sea, los valores de la sucesión están decreciendo. Entre más me acerco al cero, con respecto a la sucesión, ¿sí? La sucesión que se está generando por parte de f de xn, ¿a dónde se va? Si los valores están creciendo, para una fn, o sea, una f de xn con n muy grande, esa xn va a ser muy chiquita. O sea, el término xn de la sucesión va a ser muy pequeña, más próximo a cero. O sea, la distancia entre xn y el cero va a ser mínima. Pero la distancia entre 0 y f de xn va a ser enorme. ¿Sí? Porque va a estar muy por arriba, o sea, se pierde. ¿Sí lo ven, jóvenes? La sucesión definida de esta forma, en este caso se va a infinito. Y por el otro lado, pues lógicamente, se va a menos infinito. O sea, esto es para las xn's positivas o no negativas. Y en el otro caso, para las xn positivas, o más bien negativas, la función f de xn diverge, pero a menos infinito. ¿Sí? Obviamente hay criterios, ¿no? Aquí donde pues vemos que por un lado se va menos infinito y por el otro lado se va más infinito. Y bueno, ahí tenemos también que ver qué pasa con los límites laterales. Pero ahorita concentrémonos en esta parte. Si la sucesión converge, ya había yo cedido en esa parte, Mariel, discúlpame, pero la sucesión vista desde esta perspectiva no converge, diverge. ¿Sí? No sé si esto te altera un poco el panorama. No, profe, ya entendí un poquito y sí, no me altera para nada. Ok. En este contexto, entonces, podemos ver que una sucesión que converge aplicada a una función, pues, les voy a decir, ni siquiera diverge, ¿sí? Porque para que para que podamos decir que la sucesión converge o diverge, tenemos que hablar de que los límites laterales, no los he definido ahorita todavía, pero los voy a definir en breve. En este caso, los límites
no van al mismo punto o no se aproximan al mismo infinito, sino que en este caso divergen a distintos infinitos. Por lo tanto, la sucesión definida como f de xn ni siquiera converge. O sea, no converge ni diverge, o sea, no tiene límite en ese punto, ¿sí? Es en este contexto donde tenemos que darnos cuenta que una sucesión no me va a llevar a la convergencia como tal de una función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que definir los criterios claramente para dar cuenta precisamente de que una sucesión converja, ¿sí? O diverge, en todo caso. En este primer tiempo vamos a pedir que la sucesión converja. Entonces vamos a ver. Déjenme subir esto. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para que la sucesión converja? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos otra vez nuestro plano cartesiano. Sí, ahí está nuestro plano cartesiano. Entonces, para que una sucesión guarde una convergencia, vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si tenemos que la sucesión converge, supongamos este caso, ¿sí? Que se aproxima, tenemos una sucesión que viene por acá y que en esta parte, pues lógicamente se aglomeran todos sobre el origen. Y aquí tenemos R, y aquí tenemos R también. ¿Qué tendríamos que visualizar? Bueno, lo primero que tenemos que ver es la definición, la propia definición de convergencia. ¿De quién? De la sucesión de la que tenemos de xn. ¿Sí? Tenemos que xn, ¿sí? Se aproxima a un valor A. En este caso es el 0. Dejémoslo así. Yo voy a llamarle A. Entonces, esta sucesión que converge al valor A, ¿sí? ¿Qué implica? Implica que si converge al valor A cuando n se aproxima a infinito, ¿sí? Dada la definición que nos dice que para toda epsilon mayor a 0 existe una n en los naturales, ¿sí? Tal que para toda n mayor o igual que n mayúscula, ¿sí? Va a implicar que xn menos a es menor que epsilon solo en el caso de que la sucesión converja. Tenemos que aplicar el mismo criterio. ¿Para quién? Pues para la otra sucesión. ¿Cuál otra sucesión? Supongamos que bajo este criterio, pues ahora la sucesión que damos va a converger, viene así. Pum, 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 pum. Y se aproxima al 0. También. Casualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Observando, ¿sí? Observando lo que me está diciendo la definición de límite de una sucesión, pues lo voy a aplicar a la función, porque los valores de la función vienen en este sentido, de aquí para acá. O sea, yo vengo trabajando la sucesión aquí. No dibujo la gráfica para no crearles un conflicto. Supongamos que, dejémoslo así de momento. Entonces, y la sucesión que se me genera bajo la función es esta. ¿Sí? Entonces le tengo que aplicar exactamente este mismo criterio. ¿Por qué? Porque es una sucesión. ¿Sí? Pero aplicado a esto, donde f, ¿sí? De xn, en este caso se aproxima a un valor L. Ya veremos ahorita por qué. No le llamo f de a.
dejémoslo así de momento. Si esto ocurre, y esto ocurre cuando n se aproxima a infinito también. Entonces, lo que va a ocurrir es que para toda epsilon prima, sí, que puede también ser para la misma epsilon, pero dejémoslo así para que no sea la misma, porque no necesariamente es la misma epsilon. Tomamos una epsilon prima, para toda epsilon prima existe n en los naturales, ¿sí? Tal que, ¿qué? Tal que para toda n que cumpla la condición de ser mayor o igual que n, ¿sí? F de xn se aproxima a L, o más bien la distancia entre L y f de xn es menor que epsilon. Recuerden que esto es una distancia y esto es una distancia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué f de xn no es L? Ya lo veremos en un momento. ¿Esto qué quiere decir? Esta parte de arriba, bueno, esta parte verde que me define la función, ¿sí? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que de este lado. Bueno, exactamente lo mismo en cuanto a la definición. A la definición, porque esta es una sucesión. ¿Sí? Cuando yo tomo esta xn y le aplico la función f, donde f pues obviamente tiene un dominio, tiene su dominio de f y tiene un rango. Eso es obvio. Donde su dominio y su rango están en R. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos deduciendo a partir de aquí? Que esto de aquí, o sea, la sucesión está, o los puntos de la sucesión están definidos dentro o están dentro del dominio de f. Por eso los puede tomar, ¿sí? Por eso f puede tomar los puntos de la sucesión. En este caso en particular, si yo aplico esos valores de la sucesión, pues obtengo otra sucesión, que es esta, ¿sí? Que son puntos, ¿sí? Son puntos del rango. Son puntos del rango de la función. ¿Sí? O sea, son estos puntos que están en verde, estos de aquí. Estos puntos de aquí son los que están acá. No son todos los puntos del rango, son unos cuantos nada más. Una infinidad. Hay una infinidad, pero no son todos. Sí, porque la función, pues lógicamente está definida para un montón más de puntos y tiene valores en el rango para un montón de puntos más. ¿Sí? Infinitos. Pero en caso particular aquí, esta sucesión converge igual. Y el argumento es exactamente el mismo. O sea, ¿qué quiero decirles? Que de alguna forma yo puedo dar una epsilon, que sería, bueno, damos epsilon, aquí epsilon. Y por el otro lado, pues igual, acá y acá. Donde este valor de aquí es epsilon prima y abajo pues va a ser igual epsilon prima. ¿Sí? Entonces, en este contexto, es como se va a gestar la idea de epsilon y delta. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, siempre hablamos de delta para los valores del dominio y hablamos de epsilon para los valores de la función. ¿Sí? Pero vamos a adentrarnos eso un poco más adelante. Ahorita concentrémonos en esta parte de aquí. Entonces, si se dan cuenta, al aplicar, tenemos exactamente una cualidad donde si la sucesión converge aquí, pues tiene que cumplir exactamente la misma idea esta sucesión para poder converger a un valor L, X. ¿Sí? Que en este caso es el 0, por supuesto. No es el mismo 0, porque el 0
que está definido en esta recta real es este de aquí, pero sobre esta recta, y el 0 que está definido aquí sobre esta recta real, pues es otro, ¿no? Que parece ser el mismo. ¿Sí? Pero si lo vemos desde la perspectiva del 0,0, este 0, pues es un término que pertenece a un conjunto, y el otro 0, que es un valor análogo al 0 anterior, pertenece a otro conjunto. Que son valores análogos, pues no puedo decir que sean distintos, pero ocupan diferente posición, eso sí lo puedo decir. Entonces, al ocupar diferente posición, pues estamos hablando de cosas que de alguna manera no están en la misma posición, por lo tanto, no estaríamos hablando de lo mismo. Podemos pensar que es el mismo 0, pero no, son posiciones distintas del 0. ¿Sí? Entonces el 0 ocupa una posición diferente en cada caso. Bien, entonces, para no hacer más largo el cuento aquí, entonces la idea principal aquí es que aquí igual van a converger una cantidad infinita de valores de la sucesión con el mismo argumento que les di para la convergencia. Es exactamente el mismo argumento, jóvenes. ¿Sí? Entonces, si la sucesión generada a partir de esta forma, cuando n tiende a infinito, cumple estas condiciones, pues la sucesión converge. O sea, la función converge, aplicándole la sucesión, por supuesto. ¿Sí? Y lógicamente, pues ahí ya podríamos empezar a redefinir ciertas cosas. Bueno, me incomoda un poco estar hablando de epsilon y es si lo prima. Bueno, pues no digo epsilon, pues entonces digo delta. Y ahí está epsilon. Se puede, se vale. Pero dejémoslo de momento así. Entonces, aquí aparecen todavía estas n's. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué en la definición, si ya la han visto, no aparece esto? Cuando a mí me dieron la definición por primera vez, o sea, a mí, Abelardo, cuando me dijeron, para toda epsilon existe una delta tal que para toda a o toda x0, ¿sí? Tal que el valor absoluto de x0, o más bien de x menos x0 es mayor que 0 y es menor que epsilon. Eso implicaba que el valor absoluto de f de x menos L era menor que, perdón, dije epsilon primero, ¿no? Tendría que ser menor que delta. Eso implica que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. ¿Sí? Y yo dije, ¿y eso qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale? Entonces yo levanté la mano y le pregunté al profesor, y el profesor me dijo que así estaba dada la definición, o sea que por default me metieron un gol, y yo dije, bueno, yo confío en el profesor, pero pues confiar en el profesor es esperar una explicación, ¿no? De por qué converge. Esta es la explicación, jóvenes. ¿Sí? Si una sucesión aquí en esta recta converge, tiene que cumplir este criterio por fuerza. Y si la sucesión por el otro lado también converge, donde de alguna manera esto ocurre, o sea, que hay una especie de cruce, en este caso, de las sucesiones, pues se vale. Puede ocurrir que la sucesión converja por acá arriba, ¿sí? Y que la sucesión de este lado converja por acá. Y eso se vale, eso se vale. ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero decir? Pues déjenme subir un poco. Vamos a poner otro. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Simplemente es esto. Tenemos esto así. Supongamos que mi sucesión converge por acá. Aquí se aglomeran. Y la otra sucesión converge por acá. Supongamos que esto pasa.
Tiene que ocurrir exactamente lo mismo, jóvenes. Exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí, si la sucesión converge aquí, esto se tiene que cumplir. O sea, para toda epsilon, en este caso, ¿sí? La sucesión converge aquí. ¿Sí? Y en el otro caso, tenemos otra epsilon prima, que converge a este punto L. Y a este punto L. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando yo hago la proyección, pues algo así puede llegar a estar ocurriendo. Algo así. ¿Sí? Entonces puede ser que la sucesión o la función corra por ahí más o menos. Ahí más o menos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es claro que pues los puntos se van a ir aglomerando aquí. Ahí así. Nada más por darles un dato, ¿no? No sé si han visto esos diagramas en donde, sí, esos diagramas donde aparecen muchos puntos y de repente muchos puntos se concentran en un área en particular. Ahí aparecen algunos muy dispersos, sí, pero cuando de pronto se empiezan a aglutinar en un área, en apariencia aparecen muy cerca de un punto. Entonces, eso quiere decir que hay una convergencia ahí. ¿Sí? Algo está pasando. Entonces, esa función en particular se puede aplicar a economía, se puede aplicar a estudios sociales, se puede aplicar a química, a física, a biología, ¿sí? Entonces, eso se ve en estudios estadísticos, se ve con más detalle, ¿sí? Entonces, es importante también que llevemos esto a otros ámbitos. Pero en particular, lo que quiero que observen es que, pues, lo que está ocurriendo aquí está reflejado acá y está reflejado aquí. ¿Sí? Y si esto ocurre es por esto también. Es exactamente esto. Tiene que cumplir estas condiciones. ¿Sí? Aquí hubo un cruce, lo hice a propósito, pero aquí no se da ese cruce. ¿Sí? No se da ese cruce de vecindades, porque pues, las vecindades están separadas. O sea, nada que ver una con la otra. Pero si se dan cuenta, esto ocurre aquí, o sea, la convergencia de esta sucesión, que sería igual F, esta F, supongamos, ahora otra, o G de XN, si la quieren llamar así, converge a L o a L', es menor que epsilon. Tiene que cumplir esta condición. ¿Esto qué quiere decir? Que esta distancia tiene que ser menor que epsilon. O sea, la distancia que se da entre los valores de la sucesión de aquí a acá es menor que epsilon, que esta de aquí. ¿Sí? Es decir, la línea en negro tiene que ser menor que la línea, tiene que ser mayor que la línea en rojo. Entonces, para cualquier línea en rojo que yo pinte aquí adentro, tiene que ser menor que la línea negra. O sea, que la longitud de la línea negra es mayor para cualquier línea roja que yo pueda pintar aquí con respecto a los valores de la sucesión. Sí, esta es una distancia, acuérdense, jóvenes. Y esta también es una distancia, es una longitud. Sí, entonces, esta longitud, si todo esto se cumple para todas las n's, ¿sí? Mayores que esta, pues entonces estamos dentro de una convergencia para esta función nada más, aplicado a la sucesión. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Y ahora voy un poco más allá. Pero antes de ir un poco más allá, quisiera saber si alguno de ustedes tiene dudas hasta aquí. Es importante. Yo sé que esto no es trivial, jóvenes, ¿eh? Esto no es nada trivial. Pero sí me gustaría saber si están entendiendo. Bueno, yo les recomendaría, compañeros, que en todo caso valga la pena para ustedes revisar el video posteriormente
una vez más, o dos, o las que necesiten, porque este criterio de convergencia, después del de función, ¿sí? O sea, cuando nosotros analizamos la definición de función, nos da mucha información, pero analizar la definición del límite usando ya las funciones nos da muchísima más información. Entonces es importante que quede claro. Si alguno de ustedes tiene dudas, pues bueno, ya sabe que me puede mandar un correo o me puede localizar en el WhatsApp, perdón, en el Telegram, en el WhatsApp no, en el Telegram, o me pueden localizar también por medio de la plataforma, ¿no? De Moodle. Bien, vamos a continuar. No voy a dar la definición todavía, pero ahora voy a dejar un poquito guardado todo esto que hemos discutido para adentrarme en algo todavía más grande, ¿sí? Porque esta es la primera, ahora sí que la primera parte. Vamos con la segunda parte. Cuando vimos la convergencia para una sucesión, ¿sí? Pues yo puedo tener una sucesión que converge a este punto A, ¿sí? Una sucesión que converge a ese punto A. Pero puedo tener también otra sucesión con diferentes números o con diferentes términos que tal vez algunos lleguen a ser también parte de la sucesión anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que la sucesión xn converge al valor a cuando n tiende a infinito. Y que la sucesión yn, que la sucesión yn converge al mismo valor a cuando n también tiende a infinito. O k, porque no necesariamente tienen los mismos términos. Bueno, sí tienen los mismos términos porque son infinitos, todos son los naturales, entonces no hay ningún problema con que tome la misma n. Al final, algunos valores de yn pueden ser tomados también por xn, pero no necesariamente los mismos, y pueden ser todos distintos, ¿sí? Todos los valores de xn distintos a los de yn, pero al final ambas sucesiones convergen. Pero además puedo tener otra sucesión igual que converge. Otra sucesión Zn que converge también a cuando n tiende a infinito. Y así los puedo traer todo el día. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que hay una cantidad, o sea, puedo tomar una cantidad infinita de sucesiones que converjan al mismo valor A. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, un ejemplo muy claro, 1 entre n, pues ya sabemos que converge al 0 cuando n tiende a infinito. Ya sabemos también que 1 entre n a la 2 igual converge a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Y así me puedo ir sucesivamente cuando 1 entre n a la k, ¿sí? Esta sucesión converge a 0, ya lo sé, cuando k, más bien, se aproxima a infinito. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ese es un ejemplo claro. Entonces, no les estoy diciendo mentiras. Esto pasa. ¿Sí? Ahora, ¿qué podría estar ocurriendo además de todo esto? Yo puedo tomar un intervalo en particular, ¿sí? Un valor donde tenga A y B, ¿sí? Tengo mi valor A y mi valor B, que de alguna manera me restringen un intervalo. Ese intervalo
A, B. Puede ser abierto, puede ser cerrado, puede ser de muchas formas, ¿no? De alguna forma, yo podría llenar este intervalo, o sea, llenar todos los términos de este intervalo con valores de sucesiones que converjan al valor A. ¿Ustedes qué dicen? Se vale escoger la pregunta, o sea, no importa si se equivocan, jóvenes. O sea, algo que se me ha olvidado decirles es que cuando yo les dé una pregunta con opciones, pueden contestar cualquiera, o sea, sin temor, o sea, no necesariamente tienen que saber la respuesta. Y se pueden equivocar. No va a haber ningún problema, porque pues eso lógicamente mata una de las posibilidades. Entonces el siguiente compañero que conteste, pues ya nada más le quedan 2 o 3 opciones, o una. Entonces la siguiente opción pues puede ser la correcta. Entonces ahí también se los dejo, ¿no? Para que lo mediten. De alguna manera puede darse, ¿sí? Obviamente no todas las sucesiones, no todas las sucesiones convergen al valor A. Entonces yo puedo llenar este intervalo A, B o B, A con puros valores de sucesiones, pero todas las sucesiones que escoja no necesariamente van a converger a A, ¿sí? Pero, aquí hay un pequeño pero, puedo tomar de alguna manera y lo puedo hacer de forma totalmente, no arbitraria, sino de una forma totalmente escogida, ¿sí? Donde yo puedo tomar valores de una sucesión y luego tomar valores de otra y así sucesivamente una cantidad infinita de valores de sucesiones, porque al final todos los valores de la sucesión los puedo adecuar para que converjan al valor A. O sea, yo sé que no todas las sucesiones convergen al valor A, pero aquellas que converjan son una infinidad y son tantos como los números reales. Esta es una afirmación muy fuerte, ¿sí? Y no lo voy a demostrar aquí porque la demostración es algo que no lo he hecho, esto tengo que ser sincero, pero de alguna manera se puede argumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando construimos la sucesión en donde tomamos un intervalo A, B y luego lo partimos a la mitad y luego 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 a la mitad y así sucesivamente. Sí, yo puedo tomar un valor específico aquí, un valor C, y puedo dividir incluso en 3 partes. Y luego dividirlo en 3 partes. Y luego dividirlo en 3 partes y así sucesivamente. De una forma totalmente escogida para ¿qué? Pues para que obligar a esa sucesión que estoy definiendo o a esas dos sucesiones que estoy definiendo a converger al punto C. ¿Sí? Y lo puedo hacer infinitas veces. Infinitas veces. ¿Sí? Puedo tomar valores racionales. Ustedes dirán, bueno, pero pues es que los valores aquí en apariencia podría tener, bueno, pues es que tú ahí pones un número, sí, es un valor real, pero ese valor real pues es un racional. ¿Y qué pasa con con los términos que no son racionales, sino que son irracionales? O sea, los términos estos de la forma raíz cuadrada de x, por ejemplo. ¿Sí? Dirán, pues bueno, este es un valor real, pues sí, pero pues tienes raíz de n, raíz cuadrada de n. Pues sí, pero yo a este término le puedo inducir pues una especie de raíz cuadrada de, por ejemplo, 1 entre n. Ya sé que es 1 entre raíz. Sí, pero eso me da un valor irracional. Entonces puedo llenar con irracionales también.
¿Sí? Y hacerlos converger también a C. Esta afirmación que estoy dando es muy fuerte, ¿eh? Y les digo, no la he demostrado, porque no la he visto en ningún otro texto, no la he visto en ningún lado, por eso la estoy dando yo. ¿Sí? Entonces, espero que me crean, ¿sí? Hasta aquí. Pero el argumento va por ahí. Entonces, yo puedo construir una cantidad infinita de sucesiones que converjan a C en este caso. ¿Sí? Y si convergen a C, pues lo mismo podría yo hacer acá, arriba. O sea, ¿qué quiere decir? Tomar sucesiones que de alguna manera llenen todo el intervalo B, A y converjan todas esas sucesiones al valor A. Eso es lo que les quiero decir. ¿Y esto qué va a implicar? De alguna manera. Arbitrariamente también puedo tomar todas estas sucesiones que convergen al valor A y entonces puedo tomar cualquier valor, ¿sí? Déjenme subir un poco. Ahí así. Bueno, ahí así. Entonces, déjenme hacer lo mismo aquí. Entonces, yo aquí tengo B y aquí tengo A. ¿Sí? Y entonces, como ya llené este intervalo que es este de aquí, es el mismo. ¿Sí? Supongamos que es el mismo. Este intervalo es el mismo que el de acá. ¿Sí? Aquí puse unas cuantas sucesiones, pero aquí ya puse una infinidad. Y llenan todo B, todo este intervalo, B, A. ¿Sí? Llenan todo este intervalo. Porque está lleno de sucesiones que convergen a A. Entonces, cualquier vecindad que yo tome, ¿sí? Puedo yo escoger cualquier valor X dentro de la vecindad, tal que esa vecindad me permita, ¿sí? Simplemente decir, bueno, si se cumple que para cualquier epsilon, para cualquier X que yo tome dentro del intervalo o dentro de la vecindad que está ahí, si X se aproxima a A, esto es cuando delta, lo voy a poner así, sea mayor a 0. ¿Por qué ya no pongo n? ¿Y por qué ya no le pongo xn aquí? Ustedes se preguntarán, ¿por qué pones x? A ver, ¿por qué tomas x? Si aquí, pues, podrías tomar xn o yn en los azules o zn en los rojos y tienes que especificarlo porque, pues, oye, cuate, o sea, son sucesiones distintas, claro, pero todas estas sucesiones convergen al valor A. Pero cuando yo lleno todo este mismo intervalo con una cantidad infinita de sucesiones que convergen al valor A, pues da igual cuál tome, cualquier valor X que yo tome, pensando en un límite, se va a aproximar al valor A. Y puede ser un valor que haya estado en Zn o en Yn o en Xn o en Wn o en cualquier otra sucesión que converja al punto A. ¿Sí? Y ustedes se dirán, bueno, pues sí, suena lógico. ¿Sí? ¿Y de qué otra forma podría ser? O sea, aquí está lleno de términos, está totalmente lleno, o sea, no queda ningún hueco, porque están llenos de valores de una sucesión que al final toman todos los valores del intervalo. Todos. Y así puedo llenar la recta real, pero me enfoco nada más en un intervalo.
¿Sí? Entonces, en este caso, si toda esta sucesión, no, más bien, si todas las sucesiones aquí aglomeradas convergen al valor A, para cualquier radio llamado delta, en este caso, ¿sí? Aquí parece delta 1, pero no, es delta. Delta de los dos lados. Y le pongo delta porque ya no le voy a llamar epsilon, le voy a llamar delta. Y ya no aparece n, o sea, porque si se dan cuenta, el argumento para las sucesiones era que existía una n, o sea, igual voy a ponerlo. En este caso sería para toda delta mayor a 0, existe una n o existía una n mayúscula tal que para toda n que cumpliera el hecho de ser mayor o igual que n, pues implicaba que xn se aproximaba, xn menos a era menor a delta en este caso, ¿no? ¿Dónde está esta n? Ya no aparece xn y ya no aparece esta n y ya no aparece esta tampoco. Porque es redundante en este caso, aquí. Es redundante porque cualquiera que tome, ¿sí? Es una sucesión, es un valor de una sucesión que converge al valor A. ¿Sí? Entonces tomo una X cualquiera y yo sé que converge porque está llena de sucesiones que convergen al valor A. Y esto es para toda delta. En este caso, por supuesto. Nada más. ¿Sí? ¿Sí está claro este argumento, jóvenes? Voy a suponer que captaron la idea. Entonces, pues al final, esto de aquí y esto de acá ya no va a ser necesario porque me voy a estar enfocando en un conjunto de términos los cuales, pues de alguna manera, pues convergen a A, ¿sí? Porque pertenecen a una sucesión que converge ahí. ¿Sí? Aquí en apariencia parece que no. O sea, me tomo cualquier X y tú dices, bueno, es que te tomas cualquier X y dices, bueno, sí, pero el argumento es este, que puede estar dado para sucesiones que convergen a A. O sea, esa X sola puede ser una XN, una YN, una ZN o WN, lo que sea, pero son sucesiones y todas esas sucesiones convergen al mismo valor y son una infinidad y todos cuando N tiene infinito, todas, ¿sí? Entonces, como puede ser cualquiera, pues me tomo una X cualquiera. Para cualquier X que yo me tome, yo sé que converge a valor A, yo sé que converge, ¿sí? Porque llené al final todo este segmento con valores que convergen al valor A, lo llené. ¿Sí? Di valores racionales y di valores irracionales y todos con el propósito de llenar todo este intervalo. ¿Sí? Entonces, si lleno el intervalo, pues de alguna manera puedo llenar todos los reales, pero concentrémonos en esta parte. Entonces, ya teniendo esto, ahora podemos ir y dar un paso más allá. Déjenme regresar un poco. Ya sabemos y ya vimos, de hecho, que todas las sucesiones que vemos que convergen a un valor en los reales, bajo una función, no necesariamente convergen. Entonces es aquí donde también tengo un pequeño pero. ¿Sí? Ese es un problema. ¿Por qué? Porque pues yo ya les había dicho, bueno, sí, a ver, ya nos convenciste de que aquí puedes llenar de sucesiones. Ok, todo esto, a ver, te la compro. Va, te la compro, a ver. Supongamos que eso ocurre. ¿Sí? Si esto ocurre, entonces, de alguna forma, tú ya dijiste que cuando des una sucesión, a ver qué tal si te tomas una X para alguna sucesión donde F no converge. A ver, ustedes me dirán, a ver, o sea, tú dijiste que
ok, te la compro, pero pues también dijiste más arriba que pues, y lo vimos, el argumento lo vimos, ¿sí? Tú lo dijiste, tómate una sucesión que esa y diverge, a ver, es más, ni converge, así. ¿Qué tal si ocurre eso? ¿Sí? Donde la sucesión se va para arriba para un lado y por el otro se va para abajo. Entonces, pues ahí se viene, se derriba toda la teoría que les estoy dando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues lógicamente tenemos que llenar con sucesiones de tal forma, ¿sí? Para valores de una función que me permitan describir una convergencia, ¿sí? Es decir, se tienen que cumplir las condiciones de convergencia también para una función en términos de una sucesión, pero si tenemos una infinidad de sucesiones, pues en este caso, pues sería exactamente el mismo argumento. Ya no tendría caso hablar de esta n y de esta n de aquí y esta de aquí, por supuesto, estaría más que sobrada. Entonces, ¿qué es lo que estaría ocurriendo en este caso? Pues lógicamente, si estamos esgrimiendo este argumento, pues ahora tenemos nuestra recta, sabemos que nuestra sucesión, supongamos que tenemos el intervalo a, b por acá, tenemos más bien b, a, porque así es como lo estoy tomando, tomamos una delta, que en algún momento la llamé epsilon, tomémosla ahora como delta, ¿sí? Este es mi delta. Y por acá arriba, suponiendo que la tomo por aquí, cuando la proyecto, cae por ahí. Déjenme ponerla de otra forma. Un poquito más arriba. Ahí sí. No quedó. Ahí está. Entonces tenemos aquí, lógicamente, este es f de a. ¿Sí? Y este término de aquí es x. Entonces, este de aquí es f de x. Se debe de cumplir claramente también la misma condición de que para todo epsilon, ¿sí? Para todo epsilon, esta f de x se tiene que aproximar al valor, en este caso f de a, pero lo voy a llamar L, ¿sí? Ahorita vemos el argumento completo, lo voy a llamar L, ¿sí? Tiene que converger a ese valor L, que es este de aquí, ¿sí? Entonces, como estoy tomando una x cualquiera dentro de un determinado valor delta para alguna epsilon, o más bien para epsilon, no para alguna epsilon, estoy de delta, estoy tomando un valor epsilon, entonces aquí también se tiene que cumplir que cualquier valor que yo tome, ¿sí? F de x, ¿sí? Cualquier valor que yo tome y sea menor entre f de x y L, cualquier distancia que yo tome de este tipo sea menor que epsilon, pues me estará garantizando la convergencia. Y obviamente que ya va implícito ahí el hecho de que existe una n tal que para toda n mayor o igual que ahí ya está implícito. ¿Sí? No es que se vaya, se quedan. Ya no son necesarias, ya no es necesario que lo exprese, porque cualquier término que yo me tome converge al valor A, porque está lleno el intervalo.
Sí, está lleno todo este intervalo y este en particular también está lleno. Y entonces este intervalo, pues obviamente estaríamos pensando en que tenemos, bueno, aquí le puse f de a. Bueno, sí, f de a y por aquí sería f de b. No, porque no cuadra. Déjenme corregirlo. Andará por acá arriba, nada más por darles un dato, para que quede ahí ajustado, ¿no? Entonces este es f de b, ¿sí? Ahí en la proyección pues se da esa situación. De tal manera que provoquemos que tenemos un intervalo f de a, f de b, o sea, este de aquí con este de acá. Ese es f de a y el otro de arriba es f de b. Entonces, f de x, que es este de aquí, viene de x, ¿sí? Converge, f de x converge a L y x converge a, ¿sí? Cuando se cumplen estas condiciones, entonces podemos hablar de una convergencia, ¿sí? Solo cuando se cumplen estas condiciones. Entonces, aquí entender la definición de límite implica que es cuando se cumplen estas condiciones, no es cuando no se cumplen. Si no se cumplen, pues no hay convergencia, tal vez haya divergencia, pero si no hay convergencia ni divergencia, pues entonces que ni siquiera eso hay, entonces no hay convergencia de ningún tipo, ¿sí? Simplemente no convergen, ¿sí? Entonces, jóvenes, es importante que demos cuenta de todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo aquí les he hablado para todo delta y también para todo epsilon. Pero ustedes dirán, bueno, es que en la definición me dicen que es para todo delta existe para todo epsilon existe un delta. Ahorita vamos a ello. ¿Sí? Ahorita nos adentramos en esa parte. De momento, quiero saber si lo que llevamos hasta aquí se entiende. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Por mí todo bien, profe. Perfecto, gracias jóvenes. Bueno, entonces en este caso, eh, la idea principal es ahora ver, ¿sí? Dos cuestiones. La primera es dar cuenta de por qué L, ¿sí? Y dar cuenta de por qué para todo epsilon existe un delta. Vamos a tocar primero el tema de por qué L y por qué no f de a, ¿sí? El argumento es muy sencillo. El argumento es muy sencillo. Digo, después de toda la explicación que hemos visto, que es complicada, tiene su chiste, pero el argumento es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si damos cuenta y hablamos de que f de a se aproxima a L, nosotros podemos argumentar que, por ejemplo, cuando definimos x menos a, ¿sí? Menor a epsilon, y pensando, perdón, menor a delta, y pensando que a partir de aquí existe una convergencia donde f de x menos L, o sea, que se cumplan estas condiciones, por supuesto. F de x menos L sea menor que epsilon, se puede dar. Pero ¿por qué no f de a? Porque este término no necesariamente está definido en cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta distancia no necesariamente va a llegar a cero. Y el argumento aquí es donde toma más fuerza. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, y hay un ejemplo muy sencillo que es
1 entre x, o sea, si yo tomo f de x igual a 1 entre x, yo sé que cuando aplico el límite, esto lo sabrán ustedes, cuando aplican el límite, cuando x tiende a infinito, ¿qué va a pasar, jóvenes? Es claro que f de x va a converger a 0, ¿sí? Porque entre más grande sea el término x, o sea, entre mayor sea el número, puede ser tanto negativo como positivo y lo puedo poner en términos de valor absoluto para que tomar los dos lados, ¿no? Entonces, el valor absoluto de este término, si es mayor que, si se aproxima a infinito, ¿sí? En este caso, pues la distancia de alguna manera se cierra a 0, pero cuando yo lo aplico a la función, nunca voy a tocar f de a o f de 0, porque el 0 no está definido para la función. Es por eso que la distancia que se da aquí no necesariamente tiene que dar 0. Si da 0, puede darlo. Sí, puede darse que dé 0. Pero no es la regla. ¿Sí? O sea, no es la regla de que la función esté definida en el punto f de a. En este caso, por supuesto. ¿Sí? Entonces, si no está definido, o más bien, no existe el valor f de a, no existe porque en a f no está definido, o sea, la función f no tiene dentro de su dominio al valor a, pues simplemente nunca voy a llegar a ser 0 esta distancia. O sea, no puedo llegar a ser 0 esta distancia. O sea, por más que yo quiera, si en este caso f de a no pertenece al dominio de la función, pues yo me podría acercar muchísimo. Me puedo acercar tanto como quiera. Pero jamás voy a llegar a lograr que la distancia entre x, o sea, cualquier x que yo me tome, por muy cercana que esté, jamás va a llegar a tomar el valor de a. Y para que x menos a sea 0, tiene que ser el valor que x sea igual a a. Y esto está vetado, o no necesariamente se cumple. No es que esté vetado, no necesariamente se cumple. ¿Sí? En ese caso es por eso que argumentamos que 0 tiene que ser menor o igual que la distancia entre x y a, y esa distancia tiene que ser menor que delta. Si eso se cumple y además se cumple que la distancia entre f de x menos L es menor que epsilon, ¿sí? Donde L es un valor en los reales que no pertenece necesariamente al rango de la función. Si esa distancia es menor que epsilon, entonces estaríamos hablando de una convergencia para una función. ¿Sí, jóvenes? Y ya para terminar el argumento, ahora, ¿por qué creen ustedes que cuando hablamos de epsilon y delta, ¿sí? Se dice para todo epsilon y no para toda delta? ¿O por qué no se dice para toda epsilon y para toda delta? ¿Por qué creen que se dice que para toda epsilon y existe una delta? ¿Alguna sugerencia, alguna idea que les venga a la mente? Podría ser porque siempre vamos a tener como que ese valor de, bueno, no sé si es correcto decirlo así, pero como correspondencia de que le corresponde eh, como que siempre un valor dentro de ese, esa vecindad a cada uno o algo así. No te entendí muy bien, pero el argumento
estriba de la siguiente forma. Porque de alguna manera, si ustedes lo ven, yo tomo una X y la mando a una f de X. Sí, o sea, bajo la función, por supuesto. Sí, bajo f, yo tomo una X y le aplico f de X. Entonces me da un valor en el rango. Entonces, obvio, parecería más bien lógico pensar en que toda delta me puede dar una epsilon, dado que pues estoy aplicando de X, o sea, del dominio al rango. Porque cuando estoy hablando de epsilon, me estoy haciendo referencia a parte del rango de la función y de ahí bajo al dominio. No sé si se dan cuenta del argumento. ¿Sí? Parecería contrario a la lógica que regularmente tenemos. O sea, tomamos una X en el dominio, bien padre, y, y pues a partir de ahí, pues tomamos esa función y pues nos da un valor en el rango, ¿no? Entonces, pues sí, pero epsilon no está en el dominio. Epsilon no hace referencia al dominio. Hace referencia a tomar parte de los elementos del rango. Entonces es ahí donde vamos al revés, ¿no? Es como si fuéramos al revés, o sea, para toda epsilon existe una delta, o sea, para todo término que vaya yo a encerrar en el rango de la función, pues voy a tener un delta. ¿Sí? ¿Por qué creen que es esto, jóvenes? Bueno, aquí, por ejemplo, nos dicen que epsilon proviene bajo la función de delta. Así como regularmente aparece dado en la definición, sí, porque ahorita ya estoy desglosando la definición, ¿no? O sea, no la he puesto, pero ahorita ya la estoy, ya la desmenuzamos y ya está presente aquí. Entonces, cuando hablamos de para toda epsilon, sí, en este caso tenemos epsilon y tenemos delta. Regularmente estaríamos pensando que epsilon le va a dar forma a delta. O sea, delta va a depender de epsilon. Porque es para toda epsilon existe una delta. O sea que hay una dependencia de delta con respecto de epsilon. Por ahí va el argumento, no sé si lo ven. Regularmente se toma, o sea, si recuerdan, esto tiene más bien la forma, o sea, se toma así de epsilon. Y si recordarán, en la definición del, ¿cómo se llama? En la definición de la sucesión, dicen, bueno, para toda n, ¿sí? Para toda, o más bien existe una n, o sea, para toda epsilon existe una n, y es exactamente el mismo argumento, porque n está aplicada a esta. Entonces, recordemos que xn es una función de n, ¿sí? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, epsilon, en este caso para la sucesión, ¿sí? Empezábamos la operación a partir de acá. Entonces teníamos que encontrar un n que se ajustara a esa epsilon. ¿Sí? O sea, una vez que damos una vecindad, ¿sí? En este caso, encontrábamos una n tal que esa n aplicada a x me daba un valor dentro de dentro del intervalo definido por epsilon, o sea, dentro de la vecindad, pues, ¿sí? Entonces, es
este término n, pues lógicamente era un valor por acá. No lo escogía yo, simplemente doy epsilon, entonces pues veo y pues escojo 1. Una n, o sea, escojo una n. Lógicamente, si la sucesión converge, entonces voy a poder tomar una n de estas, ¿sí? Tal que la convergencia sea viable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las demás n's, pues, que sean mayores o iguales que esta, pues me van a llevar a que xn menos a, o sea que la distancia para cualquier xn que yo dé con respecto a sea menor que epsilon. Eso se debe de cumplir. Entonces, a partir de ahí tengo que encontrar esta n. ¿Sí? Operativamente, ¿sí? Si recuerdan los ejemplos que vimos, ¿no? Entonces, el argumento es muy similar aquí, pero lógicamente no estoy hablando de n, sino de delta. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy a tomar esto de aquí y la distancia, si se cumple, claro, si estamos queriendo confirmar que esta distancia es menor que epsilon, entonces yo tengo que encontrar otra distancia acá que sea mayor a 0 de menos, ¿sí? Y que sea menor a delta. Entonces voy a buscar una x y a, ¿sí? Que correspondan a esto. Entonces la parte operativa empieza desde aquí. Empieza el desglose. Entonces, pues obviamente hacemos una serie de despejes de tal forma que dejemos libre x menos a y lo que encontremos de este lado va a ser mi delta con epsilon de por medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ser común. Yo tengo f de x, ¿sí? Menos L menor a epsilon, nada más por darles un dato. Entonces empiezo yo el desglose y pues empiezo a descomponer esto. ¿Sí? Empiezo a despejar, hago la suma o la división, más bien hago la diferencia. Y lo que me quede de la diferencia lo divido lo multiplico entre un 1 o le sumo un 0 o hago la aritmética dentro del valor absoluto y voy despejando o voy juntando términos, etcétera. Voy haciendo todo lo que tenga que hacer hasta llegar a encontrar regularmente algo de este estilo, un valor absoluto de x menos a menor a algo de este lado, ¿sí? Que puede ser algo entre m por x, qué sé yo, ¿sí? Nada más por darles un dato y multiplicado por un valor k a la n, más por darles números, ¿no? No, o darles términos, no estoy diciendo que eso ocurrió. Entonces, a partir de ahí, todos mis despejes, ¿sí? Me permiten encontrar que esto se convirtió en x menos a. Entonces, esto de aquí, yo lo tomo como delta. Entonces, esta va a ser mi delta. ¿Sí? Es por eso que se argumenta que para toda epsilon podemos encontrar un delta. Si es el caso, o sea, si esto ocurre, yo puedo encontrar un delta de tal forma que esto ocurra. Y lógicamente estaría yo pensando en que esta x es cualquier xn. Y entonces existe una n, ¿sí? Tal que esa n mayúscula es para cualquier n minúscula que cumpla ser mayor o igual que n mayúscula, el resto ya se lo saben, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues viene la siguiente definición. Entonces, lo que nos dice la definición, esta es la definición clásica del Spivak, ¿sí? La función tiende o converge a L, ¿sí? En A significa que para todo epsilon existe una delta tal que para todo x, ¿sí? Tal que si x menos a en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta, entonces se debe de cumplir que f de x menos L
en valor absoluto es menor que epsilon. La forma de utilizar la definición más o menos es como se los expliqué anteriormente, pero también podemos acotar, o sea, podemos usar acotamientos y se pueden hacer muchos ejemplos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Vean hasta dónde les presenté la definición. ¿Sí? Después de todo este argumento, hasta aquí les vengo a presentar la definición. Entonces, no sé si con esto queda alguna duda con respecto a esta definición. Pueden hacer las preguntas que quieran ahorita. Todavía tenemos 15 minutos. Alguien que no tenga claro o que no tenga clara bien la idea de esta definición. ¿Me puedo regresar a alguna parte? O, bueno, si nos da chance en 13 minutos explicar todo, pues lo haré. ¿No? Bueno, esta es una de... para mí fue un verdadero descubrimiento cuando vi esto en algún momento. Sí, obviamente no había yo entendido la definición de cabalidad durante muchos años. Entender la definición del límite puede llevar años, ¿sí? Puede uno incluso estar trabajando con la definición, puede uno estar incluso ya haciendo una investigación con la definición, pero no entender la cabalidad. Entonces hay que tener presente de que esto a veces no necesariamente ni siquiera un investigador puede tenerlo claro. No quiero decir con esto que todos los investigadores o todos los que dan clases de cálculo en la facultad no lo tengan claro. Sí, yo quiero suponer que la mayoría de mis compañeros o que todos mis compañeros de la facultad que imparten clases de cálculo tengan clara esta parte. ¿Sí? De alguna manera a su manera, valga la redundancia, ¿no? De alguna forma a su modo, cada uno entiende esto y pues a lo mejor en una plática podemos llegar a estas mismas conclusiones, por supuesto, y a lo mejor con algo más podemos enriquecer todo esto. Bueno, jóvenes, si no hay más hasta aquí, yo los dejo con esta definición, ¿sí? Y la próxima clase me voy a dedicar a demostrar puras propiedades, ¿sí? Entonces vamos a trabajar rápido esto, vamos a pasar rápido esto, vamos a ver algunos teoremas y estaremos remontando mucho más rápido el curso. Entonces estaremos acabando en una semana o en una semana y media el tema de... Incluso en 2 semanas podríamos estar terminando ya todo lo que son límites y todo lo que es continuidad, porque los temas de continuidad son muy análogos, son diferentes en términos del concepto, pero en el aspecto operativo, las definiciones formalmente hablando son muy semejantes, ¿sí? La única diferencia es que aquí tenemos el 0 y en la continuidad no tenemos el 0 y esto ya lo discutiremos en su momento, ¿sí? Entonces, prepárense porque vamos a ir de forma vertiginosa de aquí en adelante y esto se pone más interesante cada día. Cuídense, jóvenes, y nos vemos la próxima clase y que tengan un excelente día. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.